Capítulo 5. Abrí los ojos y solo había oscuridad. No sabía qué había pasado ni qué lugar era ese. Intenté mover los brazos y las piernas y apenas pude hacerlo unos centímetros. Parecía que estaba atrapado en una especie de caja de madera. Me puse cada vez más y más nervioso. Un sentimiento de claustrofobia empezó a apoderarse de mí. Perdí la razón y traté de gritar. Pero el sonido rebotaba en los tablones y no conseguía avanzar. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedía? Pasaron los minutos y seguía intentando moverme. Me esforzaba y, sin embargo, todo a mi alrededor permanecía inmóvil, como al principio. De repente, escuché unas voces. Alguien hablaba a no mucha distancia. Puse todo mi empeño en respirar hondo y tranquilizarme para poder entender algo. Y en la lejanía, reconocí la voz de mujer. Hablaba de mí, y lo hacía en un tono melancólico. Daba la impresión de que se estaba despidiendo. Pero, ¿por qué? ¿Quién era? «¡Estoy aquí!», grité. Ella no reaccionaba. Seguía hablando y hablando. A veces paraba en lo que parecía ser un breve lamento, y después continuaba con su discurso. Era precioso. Poco a poco, sus palabras me hicieron olvidar el lugar en el que me encontraba. Y mientras escuchaba, el origen de mi apatía cambió repentinamente. Estar atrapado era una sensación horrible, pero que esa mujer pensara que yo había desaparecido era mucho peor. Entonces tomé conciencia de lo que realmente ocurría. Había muerto y estaba tumbado en mi ataúd. Nunca se presta atención a un panegírico hasta que llega el día de escuchar el tuyo. Tantos años conviviendo con la vida que ya me había acostumbrado a ella. En ningún momento pensé seriamente que podía terminar. Esas son cosas que le suceden a los demás, no a mí. Yo era distinto. Era yo. Había asistido a muchos entierros. Me había vestido con traje y corbata negra, incluso en alguna ocasión coloqué en mi solapa un crespón. En unos derramé lágrimas y en otros miré el reloj. Una vez Beethoven puso música a las exequias de quien creo era un primo lejano. No lo recuerdo. Estuve más atento al segundo movimiento de la séptima sinfonía que a las palabras del sacerdote. En otra ocasión fue John Lennon quien ordenó dar la vuelta a Caronte para interpretar Imagine y despedir así a un buen amigo que aún creía ser hippie. Tantos años y tantos sepelios. Tanta poesía convertida en epitafios. Todo lo hermoso de esta vida cabe en un tango, y tú has sido el tango de nuestras vidas. Tantas plañideras, tanto miedo a ser el siguiente. Qué minutos tan lúgubres que se olvidaban al salir del camposanto. Hubo un tiempo en que pensé que hasta podría ser inmortal. Retaba a mis amigos a saltar desde los más altos acantilados. Me satisfacía ser el único que se lanzaba sin pensar. Cruzaba riendo puentes de madera que poco protegían al imprudente de caer al abismo. No me preocupaba por las moiras, porque el hilo de mi destino no podía quebrarse. Yo lo era todo, y todo no podía desvanecerse. Ahora, en cambio, había muerto. Era otro inmortal que sucumbía al sino de los mortales. La muerte está tan presente en nuestras vidas que nunca pensamos en ella, hasta que llega. Y entonces ya es tarde. Las promesas que no cumplimos se desvanecen. Las palabras que no dijimos caen en el olvido. Los labios que no besamos se pierden en la bruma de aquella fría noche de invierno. De pronto, empecé a sentir un calor insoportable. Cada vez me costaba más respirar. Intentaba coger aire y no podía. Me estaba ahogando. Hice un último esfuerzo y conseguí gritar tan fuerte que aparecí en mi cama. Mi ropa estaba empapada. Incliné mi cuerpo para encender la luz y ella estaba de pie frente a mí, sonriendo. Por el movimiento de sus labios parecía que al fin iba a decirme algo. Mi corazón se aceleró ante la inminencia y sonó el teléfono. Abrí los ojos. Estaba tumbado en el sofá del salón. Era de día y la luz entraba impunemente por los ventanales que daban a la terraza. ¿Sí? Reconocí la voz de David. Esta tarde os espero en mi casa. De acuerdo, allí estaré. Y colgó. Pasé el resto de la mañana leyendo. Nada en concreto, la verdad. Fragmentos de aquí y de allá que había ido subrayando en los libros que se amontonaban en la mesa. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Nunca llegué a creer profundamente que los asuntos humanos fueran cosa seria. Son bellas aquellas cosas que no están dominadas por la necesidad ni por la utilidad. Tienen sed insaciable de infinito. No concibo otro tipo de lectura.
Me gustan los libros rayados, con anotaciones en los márgenes, comentados a lápiz y a pluma en la página en blanco que separa uno y otro capítulo. No se trata de destacar ideas ni conceptos, ni frases ingeniosas, sino de exprimir cada palabra y cada frase que el escritor decidió plasmar sobre el pergamino. Toda página tiene su historia. Un día no fue más que un papel vacío y otro, puede que el siguiente, relucía con la primera letra impresa. En eso consiste la tarea de escribir, en buscar la belleza sin sucumbir nunca al pecado de la perfección, ni de pensamiento ni de acción. No busquemos el adjetivo que mejor acompaña el nombre. Formemos con ambos una unión indisoluble, una fusión que nos empuje a una clara imagen, a un mundo irreal que, sin embargo, se tornaría incierto e imposible si apartases la mirada. Reivindico el culto al papel, a su aroma, a la grácil gota de sangre que se desliza sobre él, emanada del suave corte de tu dedo. Y reivindico la búsqueda sempiterna del ejemplar maldito, aquel que sostuvo entre sus manos el mendigo, el beodo, el amante imperfecto. El volumen cubierto de larvas y escondido en la más oscura y polvorienta esquina del solitario desván. La obra de toda una vida truncada por el culto a los placeres mundanos. El único libro que no es y jamás será un solo libro, sino un símbolo, la encarnación de la imposible resistencia. Una vez lo vi, de lejos, solitario entre otros muchos apilados a su alrededor. Descansaba sobre una manta vieja y descolorida. Tenía las tapas de un color imposible de definir con palabras, pues cambiaba con la luz y con las sombras, con cada movimiento del tendero, con los brazos azarosos de la multitud que deambulaban por la acera y manoseaba sin piedad lo que a su entender era trivial. Y luego, no sé cómo, sin darme cuenta, desapareció. Lo que está unido a un libro no puede separarse. Como ese día, un domingo por la mañana, no demasiado temprano. Yo caminaba sin rumbo por los pasillos literarios del Dominical de San Antonio cuando, de repente, lo encontré. El ejemplar que llevaba tiempo buscando sin éxito. 5 euros, decía un cartón, el mismo precio de los demás de este lado. Los de detrás, una oferta, 6 euros la pareja. Estaba allí, entre todos ellos. Y no era algo normal, algo que puedas encontrar en cualquier librería de cualquier ciudad. Era nada más y nada menos que las obras completas de Isidore Ducas, conde de Lautréamont. Absolutamente todas, sus poesías, sus cartas y lo más imprescindible, los cantos de Maldoror. Lo cogí, lo abrí por la mitad y un marcapáginas de papel cayó ante mis pies. Me agaché. Era de lo más simple, a primera vista incluso poco atractivo. En su parte frontal había varios dibujos que parecían haber sido coloreados por un niño tembloroso. Le di la vuelta y allí, detrás, una dedicatoria me hizo comprender el destino de ese objeto. Para Paula, porque, a pesar de todo, no pierdas nunca la inocencia. Desconocía quién podía estar detrás de esas líneas. Era imposible saberlo. Tanto su autor como esa mujer permanecerían siempre en la penumbra de lo ignoto. Ahora bien, esos extraños sin rostro ni identidad ya formaban parte de la historia, igual que yo. En el momento en el que adquirí el libro se convirtieron en mis hermanos, en parte de mí. Y su marcapáginas ahora sería el mío, como un signo de identidad, una muestra de afecto fraternal, un destino inherente a la propiedad de la obra. El teléfono sonó de nuevo y David me reclamó. ¿Dónde estás? Como siempre, serás el último en llegar. Eché un vistazo al reloj que colgaba de la pared y, para mi sorpresa, ya eran más de las 5. La lectura me había vuelto a atrapar. Voy, se me ha hecho tarde. En tu línea. Te esperamos. Rápidamente me vestí y salí disparado al encuentro de David. Nuestro amigo holandés vivía solo en un ático enorme, tanto que ninguno de nosotros sabía decir con exactitud cuántas habitaciones tenía. Algunos pensábamos que ni él conocía esa información. Y a decir verdad, le habría dado igual. Un dato sin importancia, habría indicado con la cortesía que le caracterizaba. Y es que David provenía de una familia judía bastante acaudalada. Y aún lo habría sido más si durante la ocupación alemana de Leopagen, durante la Segunda Guerra Mundial, las SS no hubieran expoliado los 2 palacetes repletos de obras de arte propiedad de su bisabuelo. Por fortuna, el 8 de mayo de 1940, 2 días antes de la invasión de los Países Bajos, su bisabuelo recibió un soplo de un contacto que conservaba en Bremen. Y gracias a eso pudo huir a tiempo con la familia al completo hasta llegar en barco a las costas de Inglaterra. Allí, con la ayuda de unos antiguos clientes,
pues en su evasión apenas habían podido coger lo necesario, consiguieron alquilar una pequeña propiedad en la pequeña ciudad de Grantham, en el extremo suroeste del condado de Lincolnshire. Fueron tiempos difíciles. Eso decía David, que había escuchado de sus padres esa historia tantas veces como nos la había contado a nosotros. En cualquier caso, después de la guerra, derrotada Alemania y liberados los países ocupados, la familia de David pudo volver a su hogar y recuperar sus bienes confiscados, entre los que se incluían no solo esos 2 palacetes en Leeuwarden, sino también unos terrenos en Emmeloord, una fábrica de plásticos en Zwolle, otra de papel en Hilversum y un número incontable de edificios en otras ciudades del país. Este imperio, que todavía se mantenía en pie, permitía a David y a sus 3 hermanos vivir sin tener que preocuparse por el interior de su cartera. Y además, en el caso de nuestro amigo, residir en un ático imponente en el Paseo de Colón, muy cerca del Port Bay. Su casa siempre estaba abierta a nosotros. Hasta tal punto era así, que la mitad del grupo teníamos una llave más colgada del llavero. Pese a ello, siempre tocábamos a la puerta antes de usarla. Esto molestaba sobremanera a David, que cuando nos veía aparecer por el pasillo, nos recriminaba nuestro ineficaz comportamiento y nos decía: «Te he oído tocar. La próxima vez, tu llave pasará al siguiente». Pero sus amenazas jamás se cumplían, y nosotros seguíamos tocando a la puerta y esperando un par de minutos frente a ella antes de hacer uso de la llave. Lena incluso lo hacía musicalmente, y cuando se encontraba con David en el salón le anunciaba: «Un beso si adivinas la canción». Nunca acertaba. Lena se reía y, tras burlarse un poco de él, saltaba a sus brazos y le besaba. En defensa de David he de confesar que las dotes de Lena como percusionista dejaban mucho que desear. Lo suyo era el arpa, y la verdad es que la tocaba realmente bien. Había aprendido de su padre, que al parecer fue autodidacta, y se obsesionó por la melodía de ese instrumento después de ver a Harpo Marx en la gran pantalla destrozando un piano y desencajando de él sus cuerdas para convertirlas en un arpa improvisada. Como habría sido inhumano permitir que Lena transportase ella sola su pesado instrumento cada vez que David nos convocaba, para asegurarnos un poco de música en directo durante nuestros encuentros, aunque sospecho que lo hizo más para complacer a Lena, adquirió una preciosa arpa Louvre Troubadour sexta de 36 cuerdas, fabricada en arce y ébano por Lyon & Healy. El día que la vio no pudo salir de su asombro. Permaneció casi una hora en silencio contemplándola. Luego, sin decir nada, comenzó a tocar el preludio número 1 en do mayor de Johann Sebastian Bach. Y cuando terminó, se puso a llorar y abrazó tan fuerte a David que casi le corta la respiración. Al fin llegué a su casa. Abrí la puerta apresuradamente, esta vez sin tocar, pues pensé que tal vez mi sometimiento a las reglas del anfitrión podrían interpretarse como un signo de disculpa por mi intolerable falta de puntualidad. Además, en mi interior albergaba la esperanza de que alguno de los invitados se hubiera perdido en algún callejón. Así, su falta se compensaría con la mía y podría comprobar en mis propias carnes la aplicación práctica del aforismo clásico: mal de muchos, consuelo es o gozo es. No hubo suerte. Apenas di el primer paso camino del salón y reconocí la voz de todos los del grupo. «¡Por fin!», entonaron todos al unísono al verme aproximarme. Daba la impresión de que habían preparado con precisión mi recibimiento. Cada uno ocupaba un envejecido sillón de los varios que orbitaban en el interior del salón. Eran 5, 6, ahora que yo me había incorporado. David, por supuesto, ya que la casa era suya y solo a él le otorgábamos el poder de convocar nuestras reuniones. Lena, sin la cual para el anterior dicha reunión no habría tenido sentido. Chova, que tenía sobre su regazo su último lienzo enrollado y guardado en un tubo de cartón. Julian, un parisino cuyo mayor sueño habría sido recibir un título nobiliario de la propia mano del Rey Sol. Pablo, con quien un par de noches atrás había descubierto el bistró Guadalupe. Y yo, Manuel, siempre el último en llegar y escritor cuando la conciencia me lo permitía. Me instalé en el sitio que me habían guardado y sin tregua empezó el interrogatorio. «¿Dónde estabas?», me preguntó Pablo. «En casa, leyendo. Ya sabéis lo que me pasa cuando cojo un libro». «Eso es porque no era uno de los tuyos», intervino Julián con su habitual tono jocoso. Todos rieron. Y David, que solía actuar como moderador de esta incontrolable mesa redonda, zanjó rápido el asunto. «Venga, dejadle que caliente, que acaba de llegar». Luego me miró y me dijo: «Eso sí, te toca levantarte y poner el primer disco. ¿Alguno en particular?» «Tú mismo.
Sorpréndenos. De modo que me acerqué al gramófono. Había cientos de discos de vinilo alrededor de aquel aparato. Y es que David era un apasionado de la música. Un melómano, dirían algunos. Aunque a mi parecer eso habría implicado reducir sus gustos a la música clásica. No era el caso. A él le gustaba todo. A la música me refiero. Y con ello quiero dejar claro que detestaba todo aquello que, a su juicio, no encajara dentro de esta amplia categoría. En particular, los ruidos contemporáneos, entre los que se incluían el techno, el house, el rap, el pop, el trap y demás interjecciones incomprensibles. Pero si había algo que realmente aborrecía, era el diabólico género musical conocido como chill out. ¿Relajarse? ¿Cómo es posible relajarse con eso? Y luego soltaba un número incontable de epítetos sin duda impropios y poco usuales en una persona de tan refinada educación como era él. No era de extrañar que, por esta y otras razones similares, en su casa fuera del todo imposible escuchar ese tipo de música. Esta circunstancia, sin embargo, no nos importaba demasiado a ninguno de nosotros, pues la mayoría compartíamos con él su profundo pesar por la degeneración musical colectiva. Las discusiones más habituales se centraban en determinar qué versión, si la original o cualquiera de las posteriores, era capaz de transmitir mejor la profundidad de cada canción. Uno de esos debates solía versar sobre Suzanne. Lena sostenía que, indudablemente, la versión original de Leonard Cohen era mucho mejor que la traducida por François Hardy, mientras que David argumentaba que el hecho de haberla compuesto no significaba que su creación no pudiese mejorarse e incluso hacerse más emotiva. Y precisamente eso era lo que François había conseguido. «¿Y qué me dices de Je t'aime moi non plus?», continuaba David. «¿En serio me vas a defender que la versión para Brigitte Bardot es mejor que la de Jane Birkin por el mero hecho de que fue la primera?» «Pues sí», se defendía Lena. «Pues no tienes razón. Brigitte no sabía cantar». «¿Que no sabía cantar? ¿Y Jane Birkin sí?» Y así seguían un buen rato. Una vez terminé de examinar los discos más próximos al gramófono, me decidí finalmente por el irrepetible Gainsbourg, en concreto por su álbum L'étonnant Serge Gainsbourg, cuya primera canción hacía tiempo que no escuchaba y era perfecta para el inicio de nuestra velada. Puse el disco sobre el plato giratorio, accioné con cuidado el mecanismo de la aguja y... Oh, je voudrais tant que tu te souvienes. Mis camaradas giraron sus cabezas y asintieron para darme a entender que había sido una buena elección. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Tomé de nuevo asiento. C'était ta préférée, je crois. Esta canción fue especialmente aplaudida por Julien, a quien le traía recurrentes recuerdos de las noches parisinas. Y esto le sirvió de excusa para ser el primero en tomar la palabra. El procedimiento era sencillo. Uno de nosotros hablaba, cualquier tema estaba permitido y los demás guardábamos silencio y esperábamos a que terminase. No había límite de tiempo, al igual que en el Senado romano, por lo que era perfectamente posible que alguno de nosotros no tuviera la ocasión de intervenir. Nunca fue un problema. Si esto ocurría, la sesión continuaba al día siguiente y así sucesivamente hasta que los 6 pudiéramos participar. Eso sí, y esto era importante, por ninguna razón, por urgente o trascendental que pudiera parecer, estaba permitido interrumpir al relator. Si no estabas de acuerdo con el contenido de su discurso, algo que, para ser sinceros, era habitual, no tenías otra opción que permanecer callado y aguardar. Luego, por supuesto, no solo podías, sino que estabas moralmente obligado a la crítica, constructiva o no, dependiendo de tus preferencias diarias o de tu originalidad. Y en último lugar, la descalificación, siempre que fuera jocosa, era singularmente apreciada. Julien abrió. He de confesaros, amigos, que fuera de estas paredes no consigo compartir mucho con la gente. Soy incapaz de pertenecer a nada ni a nadie. Y por eso mismo me quedo solo y triste al final. Supongo que es el precio de la libertad. Los ángeles son los mejores, Meg. Les mando regalos muy sinceros. Agua, vino, caramelos. Sacrificios, en cierto modo. Cada regalo tiene un significado particular. Dejar de comer carne, dejar de emborracharse, renunciar a las mujeres. Y me contestan cada día. Signos, mensajes simbólicos escondidos. Es increíble.
Me hacen bromas. ¡Qué risas! Nunca pido nada. Solo les doy las gracias y muestro sumisión. Este es el tema más interesante de todos, en el que pienso constantemente. ¿Qué quieren en realidad los ángeles de mí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Son todos buenos o hay algunos malos? ¿Qué hay que hacer para estar en armonía con ellos? Todo es tan sencillo y a la vez tan complicado. Lo que os puedo asegurar es que los ángeles están escuchándome ahora mismo y lo saben todo de nosotros. La fe es lo más bonito del mundo. Nos quedamos mirándole durante unos segundos y no dijo nada más. Jacques Julian, lo que planteas es muy interesante. Llevo tiempo pensando en ello. Desde otro punto de vista es cierto, pero al fin y al cabo creo que he llegado a las mismas conclusiones. Opino que los ángeles no son otra cosa que la conciencia. Ese policía implacable que lleva años persiguiéndonos y acusándonos por unos actos que si bien durante la noche nos parecen inofensivos, cuando llega el alba caen sobre nosotros como las nieves en una luz. Ningún comportamiento queda sin castigo. Y más temprano que tarde, todos nosotros recibiremos la visita de aquel que nos juzgará. ¿Qué quién será? Pues bien, como os he dicho, quien aparecerá para juzgarnos será nuestro peor enemigo, el más peligroso e implacable. Nosotros mismos. El día menos pensado te mirarás al espejo y allí estará, frente a ti. Y ya no podrás escapar. Por eso mismo me he propuesto adelantarme a su venida. Voy a arrancar una hoja del calendario y será ese día, el que sea, el primero de mi nueva vida de perfección interior. Dejaré a un lado los placeres mundanos y dedicaré el tiempo que me queda a purgar mis pecados. ¡Chova! Intervino Lena. No sabía que te habías vuelto un cenobita. Supongo que era algo que tenía que pasar tarde o temprano. Ya sabes, todo ese incienso saliendo de las chimeneas que debiste respirar durante años en Grachanicha. Espero que el moralismo no sea una enfermedad contagiosa. Si es así, estamos perdidos. Además, ¿qué estás diciendo? Eres el más inconsciente de todos. Tú sigue pecando, que es lo mejor que sabes hacer. Y pinta algún cuadro de vez en cuando. Y por cierto, luego nos enseñas el que llevas ahí enrollado. Como no podía ser de otra manera, Chova fue el primero en reírse de su propia reflexión. Ya sabéis, dijo después, no hay mejor defensa que atacarse a uno mismo. Pero las palabras de Julián me hicieron reflexionar sobre una idea que hacía tiempo que me rondaba la cabeza. De modo que levanté la mano y hablé. A mi juicio, amigos, estáis todos equivocados. Bueno, todos menos Lena, que, como siempre, es capaz de destruir los cimientos de cualquier catedral. Lena sintió satisfecha. Lo que intento deciros es que cometéis un terrible error tratando de lograr la salvación a través de la negación, o mejor dicho, de la privación. Habéis hablado de un juicio, del juicio final en el que todos seremos condenados por nuestros vicios y corrupciones del alma. Yo os digo que no. Habrá un juicio, no cabe duda, pero todos nosotros llegaremos a la palestra con un salvoconducto que nos eximirá de responsabilidad. ¿Qué por qué? Porque nosotros, queridos amigos, nosotros creamos belleza. La creamos a través de la pluma y del pincel, a través de las cuerdas y de la voz. Chova cuando pinta sobre el lienzo, Lena cuando hace sonar el arpa. Y yo me esfuerzo cada día por ser digno del perdón. Y lo hago con esto. Saqué unos folios arrugados del bolsillo de mi chaqueta y los levanté. Esta es mi lucha. Y no estaría fácil. Las armas de las que dispongo son rudimentarias para hacer frente al gigante que me acecha, que se esconde detrás de cada esquina y súbitamente me asalta. Y ese demonio tiene un nombre: mediocridad. No os abandonéis a la virtud. Combatidla como tiempo atrás hicieron los malditos. Y reflejad luego esa pugna en vuestra obra, en vuestra creación. Amad, odiad, profanad, destruid. Alentad las bajas pasiones y convertíos en profetas de lo prohibido. Frecuentad la noche las tabernas, los prostíbulos. Llegad a ser tan despreciables que jamás tengáis reposo en casa honrada. Y cuando llegue el día de ser juzgados, mostradles todo aquello que habéis creado. Vuestras poesías, vuestros lienzos, vuestra música. Reveladles que todo fue erigido en la penumbra. Y seréis perdonados. Modigliani, Baudelaire. Dios les ha perdonado porque creaban belleza. Por eso escribo. Porque busco el perdón de Dios.
Todos se pusieron en pie y empezaron a aplaudir frenéticamente al tiempo que gritaban: «Sí, bien dicho, así es». Y en medio de aquel alboroto, David exclamó: «Esto se merece mi mejor vino». «Voy contigo», dijo Lena, y ambos marcharon hacia su bodega. Cuando regresaron, Lena transportaba en una bandeja rectangular de plata 6 maravillosas copas de cristal de Bohemia y un sacacorchos en forma de acordeón que recordaba a los empleados en el inicio de la Belle Époque. Y David, a su lado, 2 botellas de vino, una a cada lado, cuyas etiquetas un poco borrosas eran la mejor garantía de que nos estaba ofreciendo algo poco usual. En efecto, eran 2 botellas de Château Latour de Segur-Lusac Saint-Emilion, cosecha de 1985. Un vino que la mayoría de nosotros no habíamos podido ver más que en la gran pantalla. Sin duda alguna, a David le había gustado mi discurso. Pablo y Julián las abrieron y acto seguido llenaron las copas. Es importante poner de manifiesto que, además de las reglas sobre las intervenciones y las réplicas posteriores, en su día firmamos de viva voce otro pacto según el cual no estaba permitido servirse del momento del brindis para construir un discurso elaborado y sesudo. Y lo hicimos así por 2 razones. En primer lugar, esto habría supuesto un fraude de la normativa principal, pues cualquiera de nosotros podría haber aprovechado el levantamiento de la copa para iniciar a su placer una discusión tras haber hecho uso ya de su correspondiente turno de palabra. Y en segundo lugar, y no por ello menos importante, considerábamos que la utilización simultánea de más de 2 sentidos podía llegar a disminuir considerablemente la eficacia de uno de ellos hasta incluso hacerlo desaparecer, una hipótesis que, si cabe, se acentuaba aún más cuando se trataba del gusto. Por esta razón solíamos limitarnos a las expresiones tradicionales de un brindis cualquiera que, sin embargo, se citaban en varios idiomas, demostrando así la riqueza cultural de los presentes. «L'Echaim», decía David. «Gibeli», decía Chova. Y así sucesivamente. En alguna ocasión, no obstante, y esto solía suceder bien entrada la noche, más o menos tras la apertura de la 6ª o 7ª botella, el que ya había capitulado ante los designios del licor se alzaba con dificultad y, mirando al cielo, lanzaba un juramento de amor eterno a una mujer cuyo nombre variaba de encuentro a encuentro. Los demás le escuchábamos y, más tarde, siempre le recriminábamos por su intolerable falta de constancia, a lo que él, quien fuera, contraatacaba. «Es la misma mujer, ¿no os dais cuenta? Es la misma con distinto nombre y distinto rostro». Y luego volvía a tomar asiento y callaba durante unos minutos. Ese día no fue distinto a los anteriores, salvo por un pequeño detalle. Cuando llegó mi turno, en vez de vocear el proverbio empleado por todos para brindar, acerqué la copa a mis labios y casi susurrando dije: «Por ella». Mis amigos que, a pesar de mi involuntaria reserva, me habían oído, me observaron con detenimiento. Y excepto Chova, que ya sabía a quién me refería, los demás se dieron cuenta de que, discretamente, les estaba haciendo partícipes de algo importante que todavía escapaba a su comprensión. No comentaron nada, y con su silencio se dieron a entender que estaban dispuestos a concederme una tregua. En ese momento, Pablo pidió la palabra. Nos contó que había escrito un relato para una revista de reciente publicación, pero que no estaba seguro de si el enfoque que le había dado era el adecuado, teniendo en cuenta las sensibilidades de los potenciales lectores. «¿Desde cuándo te ha importado eso del enfoque?», le recriminó David. «Ya sabes, no he tenido mucha suerte últimamente». «Tonterías», volvió a la carga. «Tus relatos son reales, tanto que hasta duelen. Y eso es lo que necesita la gente. Dolor. Dolor en sus almas letargadas por la resignación cultural. Solo así podrán despertar y sanar sus heridas». «Gracias, David», le contestó Pablo, algo más entusiasmado. «¿Me permitís que os lo lea?» «Claro», dijimos todos al unísono. «Es tu turno», matizó Julián. «Gracias, amigos. Lo he titulado Confesión». Sacó unas hojas que guardaba dobladas en el bolsillo trasero de su pantalón y empezó a leer. No es fácil comenzar a escribir un relato. Y es que no todas las acciones previas a plasmar la primera letra en el pergamino son intelectuales. Antes de nada, es necesario decidirse a tomar asiento. Una decisión que suele estar precedida por un análisis creativo sobre cuál sería el mejor lugar para dejar a la pluma descargar sus manchas de tinta. Un parque,
bajo la sombra de los árboles en flor de la primavera. Un café, para observar desde la ventana la agitada vida diurna de la ciudad en plena ebullición. O, cómo no, el favorito de los clásicos, un salón decorado al estilo barroco, sentado cómodamente en un acolchado sillón de terciopelo rojo, calor de chimenea, olor a madera, concierto para flauta, arpa y orquesta de Wolfgang Amadeus. Así empieza el proceso. Y probablemente así termine también. Una buena elección y habremos escrito algo bello, tanto como el entorno que nos rodea. Una mala, y al menos habremos disfrutado del aroma de la hierba, del sabor de un café crème o de una emotiva melodía. No había derrota posible. Nuestra decisión de buscar la belleza era tan firme que no podíamos fallar en el intento. Hemos vencido. Puede parecer que esto no tenga relación alguna con el título de este panfleto, pero a veces es mejor decidir antes qué es lo que no quieres que arriesgarte a alcanzar una meta que en realidad no deseas. Y yo no quiero, aquí y ahora, hablar del armónico devenir de la historia. Ansío bajar a los infiernos y escribir en la oscuridad, subir la mirada y advertir a lo lejos un pequeño resquicio que ilumine tímidamente este infinito espacio. Recuerdo un pasaje de Bukowski. En una de sus muchas aventuras, cuenta que le preguntaron por la obra de Albert Camus. Él respondió que La peste era un gran libro, de una literatura impecable y una sintaxis perfecta. Sin embargo, a pesar de la dureza de la historia en él contenida, daba la impresión de que el escritor había presenciado el horror desde la lejanía, desde su cómoda butaca, sin mancharse en ningún momento las manos. Ni mucho menos pretendo criticar al maestro Camus, a quien deseo poner en entredicho es a mí mismo. Ahora bien, si yo formo parte de la sociedad, si la sociedad es la que ha hecho de mí lo que soy ahora, y si la sociedad no es otra cosa que el conjunto de muchos individuos, no puedo juzgarme sin juzgar, en cierto modo, a todos ellos. No solo sería pretencioso el tratar de desligarme, sino que, además, sería una tarea imposible, ilusoria. El individuo no es nada, ni siquiera individualmente considerado. No soy imprescindible, nadie lo es. No soy especial, nadie lo es. Tan solo soy una diminuta parte de un infinito conjunto, un eslabón de una eterna cadena. Si desaparezco, si me debilito, otros eslabones habrán de reforzarla. Pero si todos ellos comienzan a flaquear, si la enfermedad del individualismo seduce poco a poco a cada una de sus células, la derrota será inminente. Desapareceremos, caeremos en el olvido. He vivido poco y viviré solamente un poco más. He hecho un vistazo al calendario y no puedo sino llegar a esta categórica conclusión. Cientos de años han precedido a mi aparición y otros cientos más se sucederán cuando deje de existir. Y si me preguntáis si tengo esperanza por los futuros vertebrados bípedos que se disponen y se dispondrán a habitar nuestro planeta, mi respuesta es cada vez más abatida. Los papeles que guardo en el bolsillo de mi chaqueta dicen que soy español. La bandera estrellada y azul-amarilla me sitúa además en el seno de un conjunto de estados que se han dado a sí mismos la denominación de Unión Europea. Vivo bien, como todos los días, 2, 3 o todas las veces que desee. Duermo en un cómodo colchón y, sin pensarlo demasiado, de vez en cuando me someto a importantes disquisiciones sobre si lo mejor para mi espalda sería una almohada de viscoelástica o una cuya composición fuera de un tanto por ciento de aloe vera. Por las mañanas leo la prensa y, tras encender el calentador, automáticamente tomo una ducha caliente. El agua fría, no obstante, me gusta después de una dura jornada de sol sobre la blanca arena de la playa que frecuento los fines de semana veraniegos. Nunca le he dado demasiada importancia a la estética, pero con el paso del tiempo he aprendido que el verde difícilmente conjunta con el granate. Siguiendo esta máxima y alguna más, me cubro todas las mañanas y abandono las 4 paredes y el techo que conforman mi hogar. Me gusta leer, sobre todo novelas, aunque en ocasiones me ilustro con la obra de algún pensador político. ¿Qué razón tenía el ruso cuando hablaba de las injusticias del mundo? ¡Pan! La revolución necesita pan. Me digo mientras termina la lavadora que he puesto y cuyo contenido me dispongo a atender antes de que lleguen mis invitados a cenar. Hoy he escuchado en la radio que un cayuco se ha hundido con 53 personas a bordo. Solo 7 han sobrevivido. Es intolerable.
Esta pasividad de los países ricos. Se acabó el vino. Le digo a Juan que abra el tercer armario empezando por la derecha. Allí encontrará un par de botellas. Que coja la que quiera. Tenemos que celebrar que las agendas nos han permitido reunirnos a todos los amigos. Queridos amigos, me llamo Pablo y soy alcohólico. Alcohólico de denunciar sin descanso las injusticias del mundo y al mismo tiempo alcohólico de las comodidades a las que no estoy dispuesto a renunciar. ¡Venid! ¡Venid todos! Os entiendo. Sois yo y yo soy vosotros. Mi contradicción es la vuestra y la vuestra es la mía. Deseamos cambiar, pero no queremos cambiar. Aunque claro, hay momentos en los que sí. Suelen coincidir con la duración de una canción, con el pasaje de un libro o con la escena de una película. Luego viene el silencio, la portada o la monocromía del telón. Y vuelta a empezar. Me siento en mi sofá de Ikea, cierro los ojos y me imagino en la trinchera, fusil en mano, dispuesto a recibir un disparo por la noble causa de la libertad. Se me quema la cena. No tenía que haber comprado esa sartén. Ya decía mi abuela que lo barato sale caro. Sé que lo estáis pensando. No habléis, pero me estáis mirando. Estoy seguro de que os escondéis tras esa esquina y murmuráis entre vosotros. Me da igual, quisiera gritaros. No soy un hipócrita. No lo soy porque realmente sufro. Cada vez que me paro a pensar lo afortunado que soy, me alegro y sufro. O sufro y me alegro. Aún no soy capaz de distinguir qué va antes o después. Puede incluso que sufra y me alegre al mismo tiempo. Todo esto es tan extraño que soy incapaz de expresarlo con palabras. Tal vez tú, que clavas tu mirada en mis ojos, puedas ayudarme. Te lo pido de todo corazón. A mí los hombres buenos, ayudadme. No son pocas las ocasiones en las que me paro a pensar cómo sería un mundo utópico. Es fácil esto de pensar. Solo hay que pensar. Y probablemente pienso lo que todos pensáis. Libertad unida al respeto y a la responsabilidad colectiva. Igualdad de oportunidades, fraternidad entre todos los seres humanos. Sigo pensando sobre esto y sobre aquello. Al mismo tiempo escribo. Miscelánea, me digo. ¿Qué más da? Lo más probable es que a muchos no les guste. Sinceramente, a mí tampoco. No obstante, mi intención no es acercar mis palabras al concepto contemporáneo de belleza, ni siquiera al clásico. No voy a publicar mi obra. No pienso releerla después de haberla terminado. Me gustaría arrojarla al fuego. ¡Que arda el pesimismo! ¡Incendiemos la obra de los incendiarios! Y una vez que los vientos hayan hecho desaparecer las cenizas, ¿por qué no incendiar también al autor? Alguna vez lo he pensado. Fugazmente, pero lo he pensado. Luego me he horrorizado. Sin embargo, mi naturaleza es humana y me perdono porque no puedo culparme. Aún así, he de deciros que estáis perdidos. Incendiad al incendiario y las cenizas se esparcirán por la tierra. Las respiraréis por vuestros paseos por los campos elíseos. Las engulliréis en vuestras suculentas cenas en la Quinta Avenida. Se os pegarán a vuestros lascivos cuerpos sudados mientras cometéis actos de lujuria. Vosotros seréis cenizas tanto como yo porque yo estaré en vosotros y luego en vuestra prole. Reiré. Soltaré una eterna carcajada que incluso llegaré a despertaros de vuestras tumbas. Y será entonces cuando me sitúe frente a Torquemada y le diré: gracias, hermano. En mi mundo utópico, desearía escribir sobre lo que yo quisiera, opinar lo que quiera, destruir literariamente lo que me plazca. No me dejan. Pero es que ahora los censores no llevan túnica. Rara vez usan traje, y aún en menos ocasiones se anudan una corbata al cuello. Ahora todo es más complicado. No sé quién me califica como su enemigo. Puede que sea ese que lleva el pelo largo, el otro que usa jersey de punto o incluso aquel que sale de la tienda vintage de la esquina. Se juntan y leen un par de poemas de Ginsberg. Luego los comentan. Argumentan que era un gran poeta. Escribía sobre la realidad social. Uno de los presentes saca su smartphone del bolsillo de su pantalón descosido. Pregunta al camarero por la clave Wi-Fi y busca en Wikipedia. Silencio. Es el momento de sacar a relucir a Kerouac. Hace unos días compró en Wallapop una segunda edición de En el Camino, y aunque no haya pasado de la segunda página de ese bodrio, seguro que sorprende a los presentes. Al fin y al cabo, habla de la suciedad de las calles y en este barrio los borrachos orinan cerca de los contenedores y hace unos minutos han pasado unos colegas fumando hierba.
El reloj en forma de crucifijo del bar da las 8:30 y la librería de al lado está a punto de cerrar. El librero pakistaní acaba de descargarse una aplicación sobre el Corán en su iPad. Mira su reloj de pulsera marca Casio y se apresura a guardar las cajas de libros que cada mañana sitúa en la acera. Dentro de un mes tiene que volver a renovar la licencia de ocupación. No vaya a ser que la Guardia Urbana le sancione por sacar a pasear a Víctor Hugo. Junto a él, las obras completas de Pío Baroja, un par de novelas de Vázquez Montalbán y unos cuantos libros de Osho. Las prisas le han hecho tirar un pequeño manuscrito. Lo mira curioso y resulta ser un ejemplar de Bernardo de Claraval, elogio de la nueva milicia templaria. No tiene precio. Le coloca una pegatina en la que apenas puede leerse 3 euros. Vosotros, intelectuales contemporáneos, reyezuelos de lo políticamente correcto, devoradores de stick tartar, bebedores de refrescos y fumadores de tabaco habano, vosotros sois la distopía. Vosotros sois las pesadillas de Zamiatin, los Bokanovsky de Huxley y la policía del pensamiento de Orwell. Vosotros estáis construyendo un mundo tan artificial que pronto nadie tendrá cabida en él. Os comunicaréis por WhatsApp, usaréis Skype para hablar con ese buen amigo a quien hace lustros que no abrazáis. Encontraréis el amor en Tinder, Grindr y Brenda y tendréis hijos quién sabe de qué manera. Unos hijos nacidos por causa de la tecnología, que vivirán tan, por y para la tecnología, que ellos mismos serán tecnología. No tengo televisión. Un día la tuve, sí. Cogí el mando, la encendí y vi un cuerpo marchito, unos labios grandes y rojos como la boca de un besugo, un cinturón por falda y un tatuaje de un corazón en el pecho izquierdo. Hablaba, o, mejor dicho, gritaba de política, de sondeos, de cómo los amarillos eran unos cabrones corruptos, de cómo habían robado millones de euros de las pensiones de los abuelos. Los blancos, en cambio, eran mucho mejores. Habían prometido cargarse la ley de educación que hace unos años pusieron los grises. Hay que razonar con los niños, no se les puede castigar. ¿Y de qué sirve el latín y el griego si eso no lo habla nadie? Hay que enseñarles a usar las redes sociales porque ahí está el futuro y también hay que implantar el coaching en los colegios. Psicólogos de todos los países, ¡uníos! De repente no fue la tristeza lo que me invadió, sino la ira. No fue la desidia, sino el movimiento, el acto reflejo de lanzar el DVD de Ciudadano Kane contra ese mamífero que producía sonidos parecidos a palabras. Ya no tengo televisión. Ni siquiera pedí presupuesto para repararla. Recogí lo que en su día fue mi fuente de entretenimiento durante las mañanas de domingo y bajé a estirar las piernas. Bajando las escaleras me encontré con un vecino, así que le propuse tomar un café en un local barista que habían abierto cerca de casa. Pedí un flat white y una cookie de matcha y lo mismo para mi simpático acompañante, que en el interín sacó su teléfono, sonrió y comenzó a escribir lo que por los minutos que transcurrieron parecía ser el Tractatus de Wittgenstein. Bebí mi café, comí mi galleta y sin mediar palabra me levanté. ¿Dónde vas?, me preguntó. A un lugar donde no podáis alcanzarme, a la realidad. Ya acabo, queridos amigos. No puedo más. Estoy cansado. Es vuestro turno. Preparad la soga. Os ayudaré. Aunque también podéis pasar la página. Y quién sabe, tal vez decidáis colgarme de aquella grúa, o si tenéis suerte, ayudarme a derribarla. Pablo terminó de leer y todos permanecimos callados. Necesitábamos reflexionar. Habíamos escuchado otros muchos relatos de su puño y letra, pero este último era la culminación de sus pensamientos. Idea tras idea, íbamos sintiendo como si pequeños puñales se fueran clavando en lo más hondo de nuestras esperanzas. David tenía razón. No había exagerado. Las palabras de Pablo realmente dolían. Y era así porque se trataba de la pura verdad. La verdad al desnudo, la que, pese a estar al alcance de nuestros ojos, día tras día nos negamos a ver. Bueno, ¿qué os ha parecido?, nos preguntó finalmente Pablo. Si me permitís, dijo Julián inclinando su cuerpo hacia adelante. Y como nadie se opuso, antes de nada, Pablo, te confieso, nunca mejor dicho, que si yo fuera el editor de la revista, no dudaría ni un segundo en publicarte. Como bien sabes, aquí no hay lugar para la congratulación estéril. Eso poco nos aporta. Al contrario,
nos disminuye. La crítica, en cambio, ayuda al crecimiento. Y aquí radica el error generalizado. Voy a criticar tu obra porque la aprecio, porque me ha hecho reflexionar. Si no hubiera sido así, ahora mismo seguiría recostado en mi sillón. Dio un enérgico sorbo a su copa y siguió. No suelo ir en metro. Lo he probado, es evidente, aunque no es algo que suele hacer más que 1 o 2 veces al año. Con esto os quiero decir que no estoy familiarizado con la actitud de los viajeros bajo tierra. Y además, teniendo en cuenta los largos intervalos que median entre uno y otro de mis viajes, es normal que la conducta de quienes frecuentemente utilizan este medio de transporte cambie al mismo tiempo que cambia el comportamiento de los que caminan bajo el sol. A pesar de ello, hace unos días me vi obligado a coger la línea verde. No preguntéis, prefiero no hablar del tema. Fueron solo 2 paradas. Tuve que cambiar en Passeig de Gràcia para coger la amarilla. Al principio no me fijé. Llevaba un libro y estaba leyendo unos poemas de Rimbaud. Sin embargo, cuando bajé del vagón y tuve que recorrer ese túnel interminable de camino a la siguiente línea, todos los que caminaban en mi dirección y en la contraria, lo hacían con la cabeza baja. Hasta tal punto era su distracción que por lo menos 2 se chocaron conmigo y 1 contra una columna. ¿Adivináis hacia dónde miraban? Lo sabéis bien, no hace falta que os lo cuente. Es terrible. ¿Qué nos ha pasado? Nadie leía un libro. Nadie hablaba. Todos estaban concentrados en una pantalla que expulsaba sonidos tan eléctricos que te agujereaban el espíritu. Os prometo que me invadió un impulso de gritar y destruirlo todo. Respiré hondo y se me pasó. Menos mal que el transbordo no duró demasiado. Así son los tiempos modernos, continuó Lena. Y lo peor es, ojalá me equivoque, que creo que todavía estamos en el principio. Esperad unos años y veréis. El principio del final, intervino David. El principio de la involución que transformará al ser humano en el Homo technologicus. Era la triste verdad, pensé yo. David lo había definido a la perfección. No podía evitar especular sobre la idea de la soledad acompañada. Estoy físicamente solo, sí, pero en realidad no lo estoy. Puedo conversar con quien quiera cuando quiera. E incluso puedo hacerlo con personas a las que no conozco y nunca llegaré a conocer. Todos estamos interconectados, y por eso ya no existe la soledad auténtica, la amarga soledad del romántico que precede a la locura. No, ahora la soledad es amena, dosificada, entretenida. Sin darnos cuenta, hemos provocado un peligroso cambio conceptual. La soledad no consiste en la ausencia de gentío, sino en la ausencia de la propia presencia. Antaño, el solitario poeta tenía fuerzas para crear porque día y noche luchaba contra sí mismo. Su soledad era amarga porque cada minuto debía enfrentarse con sus demonios, con sus sombras. Ahora, en cambio, no hay ninguna lucha, pues no cohabitamos con ningún enemigo, no compartimos nada con él. En esta soledad acompañada, todo es placentero, todo pasa por una suave y agradable brisa. Tantos pensamientos malgastados en los demás, y paradójicamente, es en estos tiempos cuando estamos realmente solos. ¿Y qué me decís del contacto corporal?, saltó Chova. ¿Habéis visto a los más jóvenes? No se tocan. Todo lo hacen a través de la pantalla. En efecto, volví a hablar Lena. Da miedo. Una sociedad esterilizada. El yo se blinda completamente en su relación con el otro. Y esto ocurre porque nos enseñan que los demás son solo fuentes de problemas. Si me tocan, si me abrazan, si me besan, pueden contagiarme cualquier cosa. Y claro, nadie quiere acabar enfermo ni morir antes de tiempo. El miedo a la muerte. El eterno miedo a no ser eterno. Y su consecuencia, la moderación, el conformismo, la constante negación a lo desconocido. O, como dijo Han, demasiado muertos para vivir, demasiado vivos para morir. Una sociedad de espectros incapaces de sentir nada ajeno a su propio yo. Un universo de corrección moral única e incuestionable. Queridos amigos, memento mori, dije yo. Y puesto que esta es la única verdad irrefutable, abramos otras 2 botellas y después sigamos con lo nuestro. Todos estuvieron de acuerdo con mi propuesta. Esta vez, sin embargo, David se negó a levantarse. Si queréis vino, ya sabéis dónde está. Y como la idea fue mía, no tuve otra opción que presentarme voluntario para encabezar la búsqueda del grial.
Era una tarea sencilla. Tan solo tenía que adentrarme en la exótica bodega ubicada más allá del pasillo y luego elegir un par de botellas de mi gusto. David tenía decenas de ellas. Si había una bebida que verdaderamente apreciaba, era el vino. Si pudiera, bebería mientras duermo, nos confesó un día. Obviamente se trataba de una hipérbole. Ni mucho menos nuestro amigo era un borracho. Nunca lo fue. En alguna ocasión bebía más de la cuenta, pero ¿y quién no? Tras unos minutos de vacilación, y después de mancharme las manos de polvo por cotillear más de la cuenta en los soportes más elevados, finalmente me decidí por algo de la tierra. En este punto me veo obligado a matizar que no puedo sino reconocerme como un firme partidario del clasicismo vinícola. No cabe duda de que en los últimos tiempos la industria del vino se ha desarrollado hasta niveles antaño inimaginables, y que ciertas denominaciones de origen, que antes era difícil incluso aprovechar para aderezar el estofado, ahora han adquirido una considerable notoriedad entre los más reconocidos enólogos. Basta mencionar los vinos de Jumilla, los de Toro o los del Priorat. Ello no obstante, y puesto que las raíces han de conservarse a toda costa, aún hoy sigo el ejemplo de mi abuelo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, me aparto del recto camino de la tradición castiza. El vino español siempre tempranillo, siempre uva noble y nunca joven, siempre viejo. Como no podía ser de otro modo, mi elección fue aplaudida por mis congéneres. Y es que, junto al Bordeaux anterior, no todos los días se puede disfrutar de un Vega Sicilia Valbuena quinta cosecha de 2014, un placer que se incrementa notablemente si en vez de una botella puedes abrir 4, el número exacto de las que encontré en la bodega y el mismo número de las que cargué bajo mis brazos. De nuevo, Pablo y Julián se encargaron de servirnos y yo, copa en mano, la alcé y mirando a Lena, exclamé: «Por ti, Lena, y sobre todo, por tu arpa». No hizo falta insistir mucho más. Si hubiera sido por ella, habría tocado sin parar durante toda la velada. Así era como más cómoda se sentía, con su arpa entre las manos, rasgando suave y enérgicamente las cuerdas hacia adelante y hacia detrás. «¿Alguna petición?», nos preguntó. Y empezaron a llover las sugerencias tan rápido que resultaba imposible identificar a su ideólogo. «Bach, Dittersdorf, Michel Sardou». Sin duda ese había sido Julián. «Wagenseil, John Denver». Ninguna convencía a Lena. Ella seguía quieta, con sus dedos posados en las cuerdas, moviendo su cabeza ligeramente en un claro gesto de negación a todas las propuestas musicales. Poco a poco el alboroto disminuyó y yo, muy pausado, aprovechando un breve intervalo silencioso, de repente dije: «Sibelius, su Vals Triste». Lena me miró extrañada. «¿En arpa?». «¿Por qué no? Nunca la he tocado. Nunca te ha importado». «Bueno, mejor que John Denver». Chova emitió un gruñido, descubriéndose así como el autor de esta última petición. El arpa empezó a vibrar. Todos escuchábamos. La imagen de Lena, con su pelo negro que caía sobre sus hombros y rozaba la madera, con un pañuelo azul oscuro que apenas llegaba a cubrir su cuello, daba la impresión de estar en el mismo Parnaso, frente a una musa, frente a la auténtica inventora de la lira. Éramos afortunados. Y yo lo era más. Sonaba la canción del sueño, de mi único sueño. De nuevo recordé las manos de aquella chica, cómo me acariciaban cuando bailábamos en el salón, cómo cortábamos el aire con cada movimiento que nos acercaba y alejaba de la luz. Su rostro iluminándose, oscureciéndose, volviéndose a iluminar. Un movimiento que permanecía intacto en mi memoria, un recuerdo que deseaba conservar para siempre. Lena seguía tocando, pero antes de que la melodía llegase a su fin, tocaron a la puerta. «No puede ser», grité. Lena se asustó e interrumpió la pieza. «No, sigue tocando», volví a gritar, y continuó como si nada hubiera pasado. Estaba tan exaltado que ninguno se atrevió a moverse. «Voy yo, es ella». Corrí hasta cruzar el pasillo y llegué a la puerta principal totalmente desquiciado. La abrí y... «Mensatz, llego un poco tarde». Era Ilsa. «¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». Súbitamente me aplaqué. No era un fantasma. Era... Déjalo, ya no importa. Pasa, no te esperábamos. En eso radica mi encanto, querido.
en aparecer cuando nadie se lo espera. Me dio un beso en la mejilla y me cogió del brazo camino del salón. —¡Ilsa! —exclamó David. —Ya sabes, estás en tu casa. Acerca un sillón y siéntate al lado de Manuel. Todos rieron disimuladamente. —Sí, Manuel —insistió al tiempo que me miraba—. Aunque lo niegues, sabemos que la echabas de menos. —¡Calla, holandés! —protesté, y el disimulo se convirtió en carcajada. Ilsa se sonrojó y fijó sus ojos en los míos tratando de averiguar si en ellos había algo de indicio de veracidad en esa afirmación. Luego arrastró uno de los sillones aún vacíos y se sentó a mi izquierda. —¿Quieres una copa? —le pregunté. —Claro, pero no te levantes, beberé de la tuya. Era otra de sus peculiaridades. Al caer la noche, desarrollaba un rechazo irracional a la posesión unipersonal de la cristalería. No podía soportar que el número de copas en esa mesa fuera igual al de comensales. Según ella, esa situación de igualdad numérica no era sino un indicio más del aislamiento individual de quienes, de manera voluntaria, habían firmado con su aliento un pacto de pertenencia a lo desconocido. La noche representaba la liberación de las conciencias, y eso implicaba que los presentes debían olvidar todo cuanto conocían para después abrir de par en par todas las puertas de sus sentidos. Y claro, la renuncia era esencial en esa íntima mutación de personalidad. Todo ha de tener un principio, un punto de partida. Y por eso ella, nada más llegar, siempre declinaba su legítima copa. —Este vino es exquisito —observó tras dar su primer sorbo. —Pues claro —irrumpió Lena—, lo ha elegido Manuel. Volvían a la carga. A decir verdad no me importaba. Una vez leí en alguna parte que el ataque aviva los deseos y que el sufrimiento, en especial cuando es pasional, fomenta la creatividad. Tras unos segundos de burla en los que yo volví a ser el centro de la diana, David le preguntó: —Bueno, Ilsa, ¿qué tal va la galería? —Gracias por interesarte, David. Muy a mi pesar, la galería va estupendamente. Esa información contradictoria nos dejó perplejos. Por mucho que nos esforzáramos, no conseguíamos entenderla. Ilsa había trabajado muchísimo para fundar su propia galería y abrirse paso en el mundo del arte abstracto. Había empleado todo su tiempo y sus fuerzas en esta tarea. Era como si, para ella, no existiese otra cosa. Ese era su único objetivo y tenía que lograrlo a toda costa. Ninguno supo qué decir, de modo que retomó el discurso e intentó explicarse. Veréis, chicos, antes de nada, tengo que confesaros que esta es la razón por la que he venido esta noche. Tenía que contárselo a alguien. Y lo cierto es que, aunque no haya venido tantas veces como hubiera debido, vosotros sois el verdadero motivo por el que aún sigo aquí. Si no llega a ser por vosotros, ya estaría de vuelta en Hallstatt. Empezaba a preocuparnos. Incluso Chova, que seguía molesto con ella después de que rechazara exponer en su galería el último cuadro que había pintado, daba la impresión de que comenzaba a desplazar ese sentimiento y reemplazarlo por uno más profundo y piadoso. —¿Qué quieres decir, Ilsa? —le interrogó Lena. Se miraron una a la otra, e Ilsa, tras dibujar en su rostro una leve mueca de desánimo, continuó: —Que quiero pediros perdón, y en especial quiero pedirle perdón a Chova. Este se quedó petrificado. —Sí, Chova, te quiero pedir perdón porque desde que viniste y me enseñaste tu cuadro, no he podido quitármelo de la cabeza. Esa figura entrando a la oscuridad, ese hombre sin rostro que se adentra en lo desconocido, la forma en que adelanta ligeramente la pierna y da un paso. Por fin lo he entendido. No solo no le importa tropezar con quienes habitan en la sombra, lo desea. Ansía por encima de todo ser parte de ellos, mezclarse con el misterio para acabar él mismo siendo misterio. Tu creación me ha perseguido noche tras noche. El sueño me ha hecho vulnerable. Y el despertar, por la mañana no había más que vacuidad. Pinturas y más pinturas colgadas de las paredes y descripciones pretenciosas que aspiraban a describir la nada con cientos de palabras vacías. Querido Chova, gracias a ti he descubierto lo que realmente importa. Esta mañana he abierto la galería y he visto todos esos cuadros frívolos e insustanciales. Los he descolgado uno por uno y los he metido en cajas. Luego he colgado el tuyo. Y en letras bien grandes he escrito en la pared: Entrada al barrio chino. Espero que vengas a verlo. Te gustará. Chova no podía salir de su asombro. Esto era lo que menos se esperaba cuando decidió presentarse esa tarde en casa de David.
Se levantó lentamente y se dirigió hacia el sillón que ocupaba Ilsa. Yo estaba sentado a su derecha, y en el momento en que llegó y se abrazaron, estoy casi seguro de que pude ver cómo una disimulada lágrima caía por la piel de aquel corpulento eslavo. «¿Me perdonas?», le susurró Ilsa. «No hay nada que perdonar. Ahora tú también formas parte de esto. Vamos, siéntate y tómate una copa». «Gracias, Choba». Él volvió a su sitio e Ilsa cogió mi copa. Pero en el instante en que se disponía a beber, Pablo se levantó y, alzando la suya, exclamó: «¡Viva la creación! ¡Muera el esnovismo!». Todos hicimos lo mismo y al unísono repetimos: «¡Viva! ¡Viva!». Y las acabamos de un trago. «Y ahora, Meg, es mi turno musical», dijo Julián al tiempo que ponía rumbo al gramófono. Era un tipo curioso. A pesar de sus concepciones metafísicas de lo no metafísico y de su obsesión por la extinta aristocracia francesa, tenía una mente muy lúcida que, en ocasiones, se manifestaba y conseguía sorprender a los presentes. Además, era un gran entendido en la variété française, y siempre que se aproximaba a los discos, cada uno de nosotros apostaba consigo mismo sobre qué intérprete iba a salir despedido de los altavoces. Tenía su explicación. Un día nos contó que, de pequeño, allá por el año 1988, su padre empezó a dar clases de violín en casa a los niños de una escuela vecina. Él se escondía detrás una esquina y escuchaba. Una mañana, sin embargo, hizo más ruido de lo habitual y fue descubierto. Su padre, lejos de exigirle que volviera a su habitación, le invitó a sentarse junto a él y le dijo: «Julián, la música esconde los siglos, pues con ella se escribe la historia». Esas palabras retumbaron en sus pensamientos infantiles y desde el momento en que las oyó por primera vez, nunca le abandonaron. La música le tranquilizaba, le alteraba, le conmovía, le transportaba a otros mundos y a otros tiempos. «Amigos», nos confesó aquel día, «hago memoria y no recuerdo minuto alguno que no haya estado acompañado de una canción. He llorado con Jacques Brel, he reído con Boris Vian, he luchado con Moustaki y me he enamorado con Edith Piaf. Gainsbourg me hizo entender lo ininteligible. Brassens, cruzar 100 veces el Pont des Arts. Aznavour, cerrar los ojos en Place du Tertre, volver a abrirlos y acabar por cerrarlos para siempre. François Sardy, François Sardy me hizo querer a François Sardy». Cuando llegó al gramófono, sospechábamos que sería uno de estos quien cantaría para nosotros. Y en efecto así fue, pero su elección resultó ser tan meticulosa y ajustada al brindis de Pablo que provocó que inmediatamente todos nos lanzáramos a cantar. Foutrez-moi un snob. Gritó Julián. Mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Lena cogió el arpa y, fingiendo que acompañaba a Boris Vian, comenzó a rozar las cuerdas con cuidado de no emitir ningún sonido mientras berreaba. Chaussures de zébu, cravate étalée et un méchant complet vermoulu, un rubis au doigt, de pied pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Nosotros seguíamos riendo y cantando. La canción terminó y aplaudimos frenéticamente hasta que no pudimos más. En ese momento Choba anunció: «Ahora os voy a enseñar mi cuadro». Y con avidez agarró el tubo de cartón que había apoyado en el suelo junto a su sillón y sacó un lienzo enrollado cuya revelación íntegra nos sumió en un estado de asombro. ¿Qué era? Fue la pregunta que nos hicimos cuando Choba desveló el misterio. Contemplábamos el lienzo y no éramos capaces de reconocer lo que estaba allí retratado. Una mezcla de nostalgia, alegría y angustia. Cada centésima de segundo, tus pensamientos mutaban y te transportaban de un lugar a otro, de la luz a la sombra, de la vida a la muerte, del sueño a la realidad. Un pestañeo, un suspiro. Vuelta a empezar, de la sombra a la luz, de la muerte a la vida, de la vigilia a la realidad. Ilse inclinó su cuerpo hacia adelante y le dijo: «Choba,
Lo has conseguido. Definitivamente desde hoy me uno a la creación. Esa sentencia fue para mí como un afilado puñal que, lejos de causarme una herida, logró sanar esa noche la que escondía bajo mi piel. Una fuerza irresistible movió mi mano en dirección al hombro de Ilsa. Me acerqué un poco más a ella y susurrando le propuse: ¿Nos vamos? Ella giró levemente su rostro y me miró. ¿Por qué has tardado tanto? Entonces se levantó y con una voz tranquila y serena anunció: Gracias, queridos, por esta velada. Como siempre, ha sido estupendo veros. Me temo, sin embargo, que se ha hecho tarde y no quisiera tropezar con el sol. Además, mañana tengo cosas que hacer. Manuel, ¿me acompañas? Todos me apuntaron con sus ojos esperando impacientes mi respuesta. Por supuesto, Ilsa. Me puse en pie y me dirigí a mis camaradas. Señora, señores, nos vemos. Ilsa me volvió a coger del brazo y juntos deshicimos la longitud del pasillo en dirección a la puerta principal. Poco a poco nos íbamos alejando del salón, y en la distancia cada vez más lejana, reconocimos la inolvidable voz de Barbara. Maldito Julian.